بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وختم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el sello de los profetas y el imam de todos los mensajeros, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita aprender de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve clase más de nuestra serie del libro Athar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. Y el día de hoy nos toca hablar brevemente sobre las señales del último día. Bienvenidos todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La clase anterior hablé sobre el quinto pilar del Islam, la creencia en el último día y lo que implicaba la creencia en el último día. Había dicho que parte de la creencia en el último día, es decir, parte de, además de creer que llegará un día en el que nos presentaremos ante Allah subhanahu wa ta'ala y Él recompensará al creyente con el paraíso o castigará al incrédulo con el infierno, además de esto, implicaba también creer en la resurrección, en las preguntas de los ángeles de Munkar y Nakir, las tres preguntas que le harán a todo ser humano. Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Man Nabiyuk, ¿quién es tu profeta? Wa ma dinuk, ¿y cuál es tu religión? Creer también que todos seremos resucitados y levantados de nuestras tumbas. Por eso se llama el día del Qiyamah, el día del levantamiento, que seremos reunidos todos en una sola explanada, en un solo momento, y Allah juzgará a todos, a toda la creación. Implicaba también creer en el puente del Sirat, un puente que se extiende sobre el infierno para llegar al paraíso y que sería fácil de cruzar para aquellos creyentes que vivieron como Allah subhanahu wa ta'ala le complace, pero que será dificultuoso y muchos no cruzarán, sobre todo para aquellos que vivieron como a ellos les complacía y olvidaron lo que su creador quería de ellos. Pues bien, relacionado a ese quinto pilar, a la creencia del último día, y para aquellos que se conectan recién en estas últimas clases, para aquellos nuevos musulmanes que tal vez por primera vez pueden oír esta clase, cuando hablamos de los pilares del Islam, estos son 6, y esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam el día que el ángel Gabriel, con apariencia de un ser humano, le preguntó en qué consiste la creencia, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la fe consiste en que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio final, y que creas en el destino, sea bueno o sea malo. Entonces estos son los 6 pilares de la fe en el Islam, y estamos hablando hoy del quinto pilar, ya nos queda uno nomás: las señales del último día. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre, valga la redundancia, vamos a hablar sobre las señales que indican la cercanía de la llegada del último día, del día del juicio final, del día del levantamiento, del día de la rendición de cuentas. Con muchos nombres se le conoce, pero es el mismo día. Un día que equivale, tal como dice Allah subhanahu wa ta'ala, kana miqdaruhu 50,000 sana, un día que equivale
a 50.000 años de esta vida, hermanos y hermanas. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán que el día del levantamiento, el día de la resurrección, el día de la rendición de cuentas, el día del juicio final, es un día para Allah, pero que equivale para nosotros 50.000 años de esta vida. Fíjense, 50.000 años de esta vida. Un día en el que el sol estará sobre nuestras cabezas. Sobre nuestras cabezas y no habrá sombra para nadie, excepto para 7 tipos de personas. Y entre esos tipos de personas están aquellos que se juntan y se separan por amor a Allah. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala contarnos entre ellos, ya que por amor a Allah nos juntamos a aprender y por amor a Allah nos separamos al terminar las clases. Quiere Allah considerarnos entre ellos. Bien, estas señales se dividen en dos. Las señales que indican la cercanía del día del juicio final se dividen en dos tipos. Las señales menores y las señales mayores. Las señales menores y las señales mayores. Las señales, cuando hablamos de las señales menores son todas aquellas que preceden el día del juicio final con mucha anterioridad. Repito, las señales del día del juicio final que indican la cercanía del día del juicio final son de dos tipos, las señales menores y las señales mayores. Las señales menores son todas aquellas, o se refiere a todas aquellas señales que preceden al día del juicio final con mucha anterioridad. Entre ellas, por ejemplo, están aquellas que ya tuvieron lugar, aquellas que ya se dieron, o podrían repetirse incluso. ¿Sí? Ya se dieron y podrían repetirse. Están aquellas que ya se evidenciaron y lo siguen haciendo continuamente. Señales del día del juicio que ya han quedado en evidencia y se siguen haciendo continuamente. Están también aquellas señales que aún no se han dado y que sin ninguna duda tendrán lugar, tal como lo mencionó el más veraz de los veraces, que fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Entonces, entre las señales menores tenemos aquellas señales que se dan con mucha anterioridad al día del juicio final, aquellas que ya se dieron incluso, aquellas que se están dando y se repiten continuamente, o aquellas que aún no se han dado, pero que sin ninguna duda se van a dar. Ahora, las señales menores del último día son muchísimas. Repito, las señales menores del día del juicio son muchísimas. ¿Sí? Pero entre estas señales están, por ejemplo, la desaparición del conocimiento. La desaparición del conocimiento. También está, por ejemplo, la propagación de todo tipo de tribulaciones y obscenidades. Cuando hablamos de todo lo que llamamos en árabe fitna. Todo lo que se conoce como fitna, obscenidades, tribulaciones, la expansión, como por ejemplo, un ejemplo, lo que se da hoy en día así, por ejemplo, la expansión sin límites o casi sin límites de lo que es la homosexualidad. Se expande hoy en día como si esto fuese una moda y como si los raros fuesen aquellos que no lo practican. Entonces, todo esto forma parte de las señales menores del día del juicio final. Que las obscenidades, que las tribulaciones se expandan, que el conocimiento desaparezca. El aumento de muertes también, el aumento de terremotos también. Todo esto está mencionado en la Sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado todo esto como señales menores. ¿Sí? Entonces, el aumento de muertes, el aumento de terremotos, el tiempo se acortará. No es que el tiempo se va a acortar en sí, sino que la gente sentirá como si el tiempo pasara tan rápido,
Sentirán que los meses son días y los días son horas y las horas son minutos y los minutos segundos. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que han visto el amanecer y en un instante ya es de noche? O vemos incluso hoy en día cómo los meses se pasan así de rápido. Ayer nomás era el inicio de mes y hoy ya estamos 17. Entonces todo esto forma parte de las señales menores. El aumento de muertes, el aumento de terremotos, el tiempo se acortará. Muchos falsos profetas aparecerán. Muchos falsos profetas aparecerán. Apareció en su tiempo Ghulam Ahmad, el fundador de la secta Ahmadiyya o de los Qadianiyya, argumentando que era un profeta. Incluso en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam apareció Musaylam al-Kadhab, Musaylam al-Mentiroso, y aparecieron otros más. Entonces, y siguen apareciendo. Aquí en Perú apareció un señor apellidado Ataucusi, argumentando que era profeta. Entonces, así se van dando el aumento de todo lo que dijo y anunció el profeta sallallahu alaihi wasallam. El tiempo se acortará, aumentarán muchos falsos profetas aparecerán. Los que antes eran pobres ahora competirán en la construcción de altos edificios, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Curiosamente, en el mismo hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona cuáles son los 6 pilares de la fe que mencioné hace un momento, menciona también allí algunos de los signos menores. Y es que cuando el ángel Gabriel le pregunta ¿cuándo será la hora?, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el preguntado no sabe de ella más que el que pregunta. Entonces el ángel Gabriel le dice: háblame entonces acerca de sus signos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: cuando veas a descalzos pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios, espera la hora. Cualquiera que tenga una televisión, una radio, un celular a la mano, cualquiera que tenga internet, puede darse cuenta que eso es una realidad. En Dubái se construyó una torre grandísima, y luego en Arabia Saudita apareció otra torre más grande, y luego en otro país aparecerá otra torre más grande, y quienes eran descalzos pastores de ovejas hace 60, 70 años, o mucho menos tal vez, ahora compiten en la construcción de altos edificios. Lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, todo esto son parte de las señales menores. Repito algunas de ellas: la desaparición del conocimiento, el aumento de las obscenidades, de las fitnas, o de las fitan en árabe, de las tribulaciones, llámese así, el aumento de muertes, el aumento de terremotos, el tiempo se acortará, muchos falsos profetas van a aparecer, los que antes eran pobres ahora competirán en la construcción de altos edificios, las naciones se lanzarán sobre los musulmanes y la victoria que los musulmanes alcanzarán sobre los judíos. Ambas cosas se van a dar. Y eso también lo vemos, cómo las naciones se lanzan sobre los musulmanes. Eso es una realidad, ¿sí? Y la victoria que los musulmanes alcanzarán sobre los judíos. Este enfrentamiento en el que hasta las piedras y los árboles indicarán a los musulmanes la presencia de algún judío transgresor, ¿sí? Y esto también está en los hadices. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló de esto y dijo: toda la creación, hasta las piedras y los árboles, le dirán a los creyentes: hey musulmán, detrás mío hay un judío escondido, ven y acaba con él. Está en los hadices sobre las señales del último día, ¿sí? Y muchas otras señales. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y por cierto que entre las señales de la hora está que el conocimiento desaparecerá. Lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por cierto que entre las señales de la hora está que el conocimiento desaparecerá, la ignorancia se extenderá, el adulterio, la fornicación y el consumo de bebidas alcohólicas aumentarán.
el adulterio, la fornicación y el consumo de las bebidas alcohólicas aumentarán. Los hombres serán pocos y las mujeres muchas. Esto en el mismo hadith, las mismas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vivimos un tiempo en el que tal vez, no sé exactamente, pero tal vez haya un promedio de 6 o 7 mujeres por cada hombre en el mundo, en la actualidad. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y por cierto, que entre las señales de la hora están que el conocimiento desaparecerá, la ignorancia se extenderá, el adulterio y la fornicación y el consumo de bebidas alcohólicas aumentarán, los hombres serán pocos y las mujeres muchas, a tal punto, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, a tal punto que por cada 50 mujeres habrá solo un hombre, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este es un hadith que está narrado por el imam al-Bukhari y el imam Muslim. Eso en cuanto a las señales menores. Las señales mayores, por otro lado, son grandes sucesos que indican la proximidad del día del juicio final o el día de la resurrección o como quieran llamarle, y que el tiempo restante para ese gran día es cortísimo. ¿Sí? Las otras señales, las señales mayores, son señales que se dan con mucha anterioridad al día del juicio final. Para que se entienda más o menos, incluso la elección del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta enviado por Dios es en sí una señal de la cercanía del día del juicio final, una señal menor. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Bu'ithtu ana wa sa'atu kahatayn". Fui elegido profeta mi elección como profeta y la llegada de la hora están así de cerca, dijo. Así de cerca, mientras juntaba sus dos dedos. Entonces, el solo hecho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haya llegado a nosotros como profeta es una señal del día del juicio final menor y se ha dado hace más de 1400 años. Eso, así es la realidad de las señales menores, se pueden dar con mucha anterioridad. Pero las señales mayores son sucesos importantísimos que indican la proximidad del día del juicio final y que el tiempo restante para ese gran día es muy, muy corto. Hudayfa ibn Uzayd al-Ghifari radiyallahu an narró en una ocasión que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam vino a nosotros de repente mientras estábamos ocupados en una discusión. Este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam narra que él y otros más estaban ocupados en una discusión entre ellos, cuando de pronto llegó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y les dijo: ¿qué están discutiendo? Ellos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah esté complacido con ellos, dijeron: discutimos sobre la hora, mensajero de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: la hora no vendrá hasta que aparezcan 10 señales previas. Y presten atención cuáles son estas 10 señales, porque cuando lleguen estas 10 señales, el día del juicio final estará a nuestras puertas. El profeta sallallahu alaihi wasallam encontró a sus compañeros discutiendo y les preguntó: ¿sobre qué discuten? Y dijeron: estamos discutiendo sobre la hora, mensajero de Allah, sobre la hora del día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: la hora no llegará hasta que se den o aparezcan 10 señales previas. Y mencionó el humo, primero, el humo, el falso Mesías, la aparición del falso Mesías, el Masíh ad-Dajjal, ¿sí? El humo, el falso Mesías, la bestia que aparecerá, la salida del sol desde el oeste. Un día el sol ya no saldrá más por el este, sino por el oeste. ¿Sí? Repito, el humo, el falso Mesías, la bestia, la salida del sol por el oeste, la segunda venida de Jesús, hijo de María, Isa ibn Maryam, alayhi salam, la aparición de Yuj y Ma'yuj,
¿sí? La aparición de Gog y de Magog, el deslizamiento de tierra en 3 lugares, el deslizamiento de tierra en 3 lugares, uno en Oriente, otro en Occidente y otro en Arabia, al final de los cuales un fuego arderá desde el Yemen y conducirá a la gente al lugar de su reunión, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Repito, el profeta sallallahu alaihi wasallam encontró a sus compañeros discutiendo y les dijo: ¿sobre qué discuten? Dijo: mensajero de Allah, discutimos, estamos conversando sobre el día del juicio, la hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora no llegará hasta que aparezcan 10 señales. Y mencionó el humo, el falso Mesías, la bestia, la salida del sol, la segunda venida de Jesús, la aparición de Gog y Magog, deslizamiento de tierra en tres lugares y un fuego que arderá desde el Yemen y conducirá a la gente al lugar de su reunión. ¿Sí? Deslizamiento de tierra en 3 lugares, con 3 señales, y el fuego que aparecerá desde el Yemen y conducirá a la gente al lugar de su reunión. Este hadith está narrado por el imam Muslim. Entonces, hermanos y hermanas, las señales menores ya todas se están dando. Algunas se dieron, otras se están dando en nuestros tiempos, y algunas otras se irán dando después de nosotros, tal vez. Tanto las señales menores como las señales mayores son prueba de que el día del juicio final está cerca. Y tal como mencionamos en nuestra última clase, cuando hablábamos precisamente del día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala siempre ha mencionado en el Sagrado Corán la creencia en Allah y en el último día. Es más, hasta en la Sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, quien crea en Allah y en el último día. Y de la misma manera en el Corán siempre se menciona creer en Allah y en el último día. Y es que quien crea en Allah subhanahu wa ta'ala y tenga presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, tendrá presente el día del juicio final. Y quien tenga presente y crea firmemente en el día del juicio final, tendrá presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Las señales menores ya se están dando. Ver los enormes edificios en Dubái, en Riyadh y en otros sitios más, no es en realidad para vanagloriarse y decir: wow, miren lo que están haciendo, no, sino para tomar conciencia de que el día del juicio final ya está cerca. Y si bien estas son señales del día del juicio final para toda la creación, recuerden que cada uno de nosotros tiene un juicio previo. Un juicio previo el día que seamos depositados en nuestras tumbas y vengan a hacernos las 3 preguntas que mencionamos en nuestra clase anterior y también lo mencionamos hoy. Las preguntas de Munkar y Nakir. Esos nombres no deberíamos olvidarlos jamás. Cada uno de nosotros debería vivir cada día con total conciencia de que en algún momento Munkar y Nakir se me presentarán. Y que ese momento puede ser de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, como puede ser mañana, como puede ser dentro de un momentito, o como puede ser un instante después de terminar estas palabras que estoy diciendo. Entonces todo esto tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a reflexionar en el hecho de que debemos prepararnos para ese día. Debemos prepararnos para el día en el que nos encontremos con nuestro Creador. La vida se pasa en un instante y cada uno de nosotros debería estar preparado para ese momento. Y esas son las señales menores. Las señales mayores, hermanos y hermanas, cuando lleguen estas señales, el día del juicio final habrá llegado para toda la creación. Y será un día dificilísimo, un día lleno de horrores, un día lleno de dificultades, un día que durará 50.000 años de esta vida, con el sol sobre nuestras cabezas y donde no habrá sombra para nadie. Pero pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala
que así como nos reunimos aquí para aprender y nos separamos una vez que termine la clase, nos juntamos por amor a Allah y nos separamos por amor a Allah, quiera Allah contarnos entre aquellos que tendrán sombra el día del juicio final bajo su majestuoso trono. Hasta aquí llegamos con la lección del día de hoy, la mención de las señales menores y las señales mayores. Recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar en los comentarios o pueden enviarnos también las preguntas a través de la bandeja de mensajes. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Y en la siguiente clase, inshallah, vamos a hablar sobre el último de los pilares de la fe, la creencia en el destino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.